Muy buenas tardes. Me alegra muchísimo saludarlos. Sé que hay personas que se conectan con nosotros desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, en España. En este momento son las 12 del día en Colombia, 1 de la tarde en Santiago de Chile, 7 de la tarde en Madrid, desde donde nos acompaña hoy Ignacio Martín Maruri, nuestro socio en CLA Consulting, quien estará con nosotros en este webinar de hoy. Es una alegría tenerlos con nosotros nuevamente, reconocer, ¿sí?, que estamos en un momento de incertidumbre y que, a pesar de que este es un momento de incertidumbre, en el pasado hemos superado desafíos muy retadores, pero que de todas maneras todos tenemos un espacio para mayor adaptabilidad en este momento. Por eso, en CLA, donde nuestro propósito es incrementar la capacidad adaptativa de las organizaciones y de las personas, y en Prestigio, donde desarrollamos un liderazgo transformador y referente, hemos querido hacer este ciclo de webinars para acompañarlos a ustedes, pensando siempre en personas que trabajan con organizaciones a las que nosotros queremos y estimamos mucho. Muchos de ustedes son clientes, no, socios nuestros en este trasegar de construir mayor adaptabilidad. La verdad, los tenemos muy presentes en este momento y por eso quisimos crear este ciclo de webinars para acompañarlos en el ser de cada uno de ustedes, para acompañarlos también en el ser de sus equipos y en el ser de sus organizaciones. Este es un proceso de crecimiento, ¿sí? Y por eso el propósito que le hemos dado a estos webinars es tomar perspectiva, crecer y también tener la posibilidad de adquirir herramientas concretas, que esto sea algo que les sirva a ustedes. Por eso, para sacarle provecho a estos webinars, la invitación nuestra es a que no nos quedemos en la admiración por aquella persona que nos está hablando, sino que realmente nos cuestionemos para sacar el orgullo de que esto también lo podemos hacer cada uno de nosotros. Que nos planteemos esto no solo en el campo del conocimiento racional, sino del crecimiento, del ser de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y adicionalmente, que esto lo hagamos no solo de manera individual, sino de manera colectiva. Que esto sea el inicio de unas conversaciones con sus familias, con quienes están ustedes, que sea también el inicio de unas conversaciones con sus colegas, ¿sí?, con sus compañeros de trabajo, con sus equipos y hasta con sus jefes. Hoy, como les decía anteriormente, y aquí ya está Nacho compartiendo la presentación, vamos a estar hasta 1 hora solamente. Posteriormente, como muchos han preguntado, les compartiremos la grabación de esta sesión. Los micrófonos en silencio. Ignacio estará hablando con nosotros más o menos 40 minutos y dejaremos unos 15-20 minutos finales para preguntas y respuestas. En esta ocasión, si algunas de las empresas nos han solicitado que esto esté en YouTube, no solo por Zoom, entonces en la página Liderazgo CLA en YouTube también se puede encontrar la transmisión en vivo de este webinar. Ignacio Martín Maruri, ¿sí? Nacho, si quieres ya puedes poner la siguiente. Estos han sido los conferencistas invitados, pero hoy estamos contigo. Ignacio Martín Maruri tiene una maestría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard con una especialización en liderazgo y transformación organizacional en esa escuela y en esa universidad. Ignacio tiene en una vida pasada haber sido ingeniero de telecomunicaciones y una gran y vasta experiencia en ese mundo también. Y hace 10 años, ¿sí?, más de 10 años ya como socio y consultor de CLA, acompañando organizaciones en España, en Colombia, en Perú, en Chile, en otros países de América Latina, en este proceso de transformación. Nacho, qué placer tenerte con nosotros para hablar de autoridad y liderazgo en tiempos de crisis. Bienvenidos todos, disfruten y hagan buenas preguntas al final.
Hola, Lue. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Entiendo que se me está viendo y se me está oyendo claro. Si no, avisadme, por favor. Vamos a hablar hoy de un tema que creo que es sustancial a lo que está sucediendo, que es el tema de la autoridad y específicamente cómo ejercer el liderazgo desde una posición de autoridad en tiempos de crisis. ¿Ya? Y para ello, la intención en este webinar esencialmente es centrarnos en 3 ideas que son las que me gustaría transmitirles hoy en esta sesión. Primero, revisar el concepto de autoridad. Yo creo que el concepto de autoridad tiene muchas acepciones y hay muchas formas de entenderlo. Yo creo que necesitamos una cierta claridad sobre ello para poder distinguirlo y entender claramente cuál es la diferencia entre autoridad, gestión y liderazgo. Muchos modelos mezclan estos conceptos y desde ahí es muy difícil encontrar las herramientas adecuadas en momentos como estos, porque es radicalmente distinto, como veremos, estas 3 concepciones que muchas veces, desgraciadamente, se mezclan, ¿no? Y a partir de ahí dar estas herramientas prácticas que planteaba Lue, con la idea de una serie de principios que nos permitan manejar esta situación desde liderazgo, desde la autoridad. Para ello, me gustaría, antes que nada, hacer una pequeña encuesta para ver qué entendemos por autoridad. Entonces, le voy a pedir a Lue que mande esta encuesta que estoy presentando yo aquí, que es simplemente, cuando ustedes oyen la palabra autoridad, ¿qué es la imagen que les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensan y qué es la primera cuestión que les viene a la cabeza? Bien, ya vamos por un 60%. Mostramos los resultados, Nacho. Creo que tenemos un gran porcentaje de participación. Bien, supongo que están todos viendo los resultados. Claramente aparece en primer lugar un jefe, un presidente, mi padre, un profesor, son los que aparecen con, perdón, mi padre un mentor, un policía un poco más, mi madre poco, dictador menos. ¿Ya? Ok. Bien. Quería hacer esta pregunta porque la idea es ver cuán dispar es nuestra concepción de la autoridad cuando nos plantean esta pregunta. ¿Qué distintas ideas, imágenes se nos vienen a la cabeza? Y hay una gran margen de ideas. Hay personas que cuando les hablas de autoridad, a muchas personas lo primero que les viene a la mente es alguna persona abusiva, autoritaria, que tiene un poder que usa en contra de los intereses de las personas, que incluso a veces incluso atenta contra la dignidad. ¿Ya? Esto genera un profundo rechazo a estas figuras de autoridad. Pero también, y lo hemos visto ahora en esta pequeña encuesta que hemos hecho, cuando hablamos de autoridad muchas veces pensamos también en un padre, ha salido menos en la encuesta una madre, pero en personas que efectivamente tenían un poder, que efectivamente podían usar ese poder sobre nosotros, pero que lo hicieron de una forma en general, siempre hay excepciones por supuesto, que nos sirvió para desarrollarnos en la vida, para ser las personas que hoy que somos, que lo hicieron desde el amor y el servicio y por lo tanto que les guardamos una profunda gratitud. Entonces la autoridad abarca todo este gran espectro y es importante que tratemos de centrar una idea para que podamos tener mayor calidad de cómo usar herramientas desde esta concepción de la autoridad que, como digo, es tan amplia. ¿Ya? Una de las cosas que yo he observado todos estos años es que cuando la gente habla de autoridad tiende muchas personas a verlo como algo estático, como algo que alguien tiene, que posee y que usa. ¿Ya? Entonces, mi jefe tiene el poder, como si yo no tuviese poder, como si fuese algo solo de esa persona y que de alguna manera ejerce, ¿no? Y muchas veces, como digo, incluso de formas que no me gustan, ¿no? Esta concepción del poder como algo estático, como algo que alguien tiene, que alguien posee y sostiene, es una mirada muy estática de la autoridad, ¿no? Y efectivamente, y por eso pongo esta imagen, en el mundo de los insectos, este es un hecho, ¿no? Cuando una abeja reina nace, desde que nace hasta que muere es la abeja reina del panal. Lo mismo en un grupo de hormigas, hay una hormiga reina, ¿no? Y esto viene condicionado por factores genéticos, por la alimentación que le dan,
y hace que tenga ese rol estático durante toda su vida, como digo. Pero este no es el caso entre las personas, entre los seres humanos, ni siquiera es el caso entre los mamíferos, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en una manada de gorilas, pero podríamos hablar también de una manada de elefantes o de lobos o de cualquier otro mamífero en general que vaya en grupo, las dinámicas aquí de autoridad son justamente cambiantes, hay dinámicas, no es estático, ¿ya? Cuando un macho, en este caso un macho alfa gorila, que tiene ya la espalda plateada, estamos hablando de un macho adulto, que es sexualmente maduro, alrededor de los 12-13 años, que es cuando suele estos individuos tener esa espalda plateada, estos animales tienden a conseguir esa posición, pero no nacieron con ella. Hay un instinto de luchar por ser el macho alfa de esta manada, pero no es algo que tengan garantizado, ni que lo vayan a conseguir, ni tampoco cuánto tiempo lo van a tener, ¿eh? Es decir, suelen entrar en conflictos con otros machos hasta que uno asume esta posición. Pero esta posición va a estar siempre desafiada por otros machos. ¿Cuándo, esencialmente? Cuando vean que este individuo no es capaz de cumplir con las expectativas que el grupo tiene en él. Y esto es tremendamente importante. En la idea de que la autoridad se sostiene siempre y cuando uno cumpla las expectativas del grupo que le da ese poder. Alguien podría decir, bueno, este macho tiene ese poder porque tiene fuerza. Sí, pero entre todo el grupo y con algún otro macho que vaya desarrollando fuerza lo podrían echar. Entonces, ¿por qué sostiene ese cargo durante un tiempo? Bueno, porque es capaz de prestar unos servicios al grupo que son importantes para el grupo. ¿Cuáles son en concreto? Bueno, esencialmente lo que hacen estos machos es ponerse delante del grupo si llega una amenaza, un leopardo, que es su depredador. Si hay que buscar comida, orienta al grupo, porque suelen tener experiencia, saben en su hábitat dónde buscar comida en las distintas épocas del año, y también si hay algún tipo de conflicto interno lo resuelven. Es decir, lo interesante es que esos tres servicios, grandes servicios de dirección, de protección y orden, en la medida que este individuo sea capaz de prestarlos, el grupo le va a mostrar apoyo. Si no lo hace, inmediatamente alguien va a desafiar y el grupo no le va a tener una lealtad especialmente. Tienen lealtad a aquellos que son capaces de cumplir las expectativas. Esto nos lleva a una concepción de la autoridad dinámica, que está siempre puesta en tela de juicio, que siempre está observada, que tiene una serie de expectativas y de responsabilidades que el grupo espera que se cumplan. Y si no se cumplen, empieza la desautorización, como digo, e incluso con la sustitución de este individuo. Los seres humanos es exactamente igual. Esta es la definición que nos gusta usar a nosotros de autoridad. Es simplemente el grupo, la autoridad es el poder que un grupo confiere a alguien, o a un grupo de personas o a un individuo, a cambio de esa prestación de servicios, ¿ya? Igual que en el caso de los gorilas, estaba en la dirección, protección y orden, pues en los grupos humanos igual, ¿no? Esperamos de nuestro gerente general que nos direccione, que tenga estrategias, que nos proteja de las amenazas de competidores, de cambios que puedan afectar nuestra industria, que ordene la organización, ¿ya? Que seamos capaces de trabajar sin muchas confrontaciones y conflictos internos, ¿no? Entonces, igual que en el ámbito de los mamíferos, nosotros los seres humanos también tenemos expectativas de la autoridad y estamos continuamente evaluando en qué medida las entregan. Aquí alguien podría decir, bueno, el grupo está abajo, la autoridad está arriba, ¿no? Y esto, bueno, aplica en la democracia. Sí, el grupo podría ser los ciudadanos, la autoridad sería el presidente y efectivamente, si no cumple las expectativas, lógicamente la gente no le vota. Pero lo podríamos dar perfectamente la vuelta. Podríamos poner a un grupo jerárquicamente arriba, ¿no? De hecho, esto pasa en las empresas, ¿no? El grupo controlador, los propietarios de la empresa, le dan poder a un CEO, a un gerente general, con la expectativa de que preste ciertos servicios, ¿no? De rentabilidad, de desarrollo de la empresa, de sostenibilidad. Entonces, este modelo es tremendamente importante, en mi opinión, porque nos da a entender justamente la situación en la que se encuentra la autoridad, y es una posición mucho más débil de la que asumimos normalmente. Es decir, es una posición que está siempre puesta en duda, que siempre está cuestionada, que siempre está vista de una actitud crítica y que en el momento que no cumple las expectativas es desautorizada. Y eso es lo que estaba pasando hasta hace muy poco. O sea, hasta hace 2 meses o 3, digamos, si yo hubiese preguntado ¿qué crisis tenemos ahora en el mundo? La gente me habría dicho probablemente es una crisis de autoridad.
solo hace falta mirar lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Desde, bueno, en Chile los movimientos de protesta social que había, pero que estaban extendidos por todo el continente, había en Ecuador, había en Bolivia, en Colombia también, teníamos los chalecos amarillos en Francia, teníamos temas con el independentismo catalán en España, la salida del Brexit, o sea, no solo crisis de autoridades individuales, crisis de autoridades institucionales, ¿no? Una crisis, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Una crisis de la policía, por ejemplo, los carabineros en Chile con los escándalos de corrupción, una crisis de los partidos políticos, incluso una crisis de la democracia, ¿no? que también es una autorización a esa institución y que se estaba viendo atacada por partidos de extrema derecha, extrema izquierda, etc., ¿no? Entonces, hasta hace muy poquito estábamos viviendo esta crisis de autoridad y es lógico, porque si vemos justamente esa necesidad de la autoridad de cumplir expectativas para ser validada, es fácil darse cuenta que en los últimos años, especialmente desde el 2008 aproximadamente, desde la crisis, hay mucha gente que critica cómo las autoridades, las instituciones han estado respondiendo a las necesidades de la gente, ¿no? Cómo las empresas también han estado haciéndose cargo de los problemas de la gente, evitando ciertos abusos, colusiones y demás, ¿no? Entonces, en la medida que en estos últimos 10, 12 años esas expectativas que había, sobre todo de la clase media, no se estaban cumpliendo, la gente empieza a desautorizar a los individuos, a los presidentes, a los gerentes, a las instituciones que representan, ¿no? Y esta crisis ha estado ahí latente. Y es normal, no solo por la crisis de 2008 en sí misma, sino porque la gente ha cambiado sus expectativas, ¿no? La gente espera más. La gente está mucho más empoderada, tiene mucha más información, tiene mucha más educación, está mucho más acostumbrada a exigir, a pedir, mucho más de lo que estaban hace 40 o 50 años, y se dan cuenta que la respuesta de la autoridad ha sido prácticamente la misma. No ha habido sustanciales cambios en la forma de dar respuesta a esas expectativas. Y ahí ha surgido una profunda crisis que hemos tenido en primera plana hasta bien poquito, hasta que llegó el coronavirus. Otro factor, creo importante también resaltar, es el cambio que hay a nivel de generacional con respecto al rol de autoridad. Tradicionalmente, la autoridad en las familias siempre ha sido el padre, ¿no? Un sistema patriarcal más tradicional, y ese rol de padre distante, más autoritario, que de alguna manera se refleja también en muchas de nuestras empresas e instituciones, ese rol se había puesto en crítica, se vio que fue cambiando a partir de los años 80, ¿no? Cuando la mujer entra ya mucho más en el mercado laboral, ¿no? La mujer siempre ha trabajado mucho en casa, pero aquí estamos hablando de salir fuera, empiezan a cambiar los roles, empieza a cambiar la forma de criar, de tener una familia dedicada al padre, empezamos a tener una familia mucho más centrada en el hijo empieza a encontrar un espacio donde puede opinar, donde puede pedir, donde hay margen para la crítica, para la conversación. Son unos niños que empiezan a encontrar una autoridad mucho más a su servicio de lo que probablemente otras generaciones anteriores encontraron, ¿no? Y además se rompe algo importante, ¿no? Que es la idea esta de que la autoridad, que los años dan la autoridad, ¿no? Porque tradicionalmente los años, las personas con más experiencia del grupo tenían más conocimiento y por tanto podían responder más a los problemas del grupo. Pero hoy en día nos damos cuenta que esa información está accesible para todos. Por primera vez hay muchos hijos que explican cosas a sus padres, cosa que tradicionalmente no pasaba. Entonces es el rol de la autoridad masculina, jerárquica, con sabiduría por la experiencia, empiezan todos esos grandes paradigmas de la autoridad a ponerse en duda. Y en esa situación de crisis de la autoridad resulta que nos encontramos con el coronavirus y pasamos a estar con una autoridad ante la crisis. Y esto es interesante porque cuando hay crisis la gente busca la autoridad. Pero en este caso concreto estaba buscando una autoridad a la que ya le estaba desautorizando. Entonces se genera aquí unas expectativas en una autoridad que ya venía estando en una situación, digamos, endeble, ¿no? Y sin embargo esto es normal, ¿no? Probablemente alguno se lo ha visto o algo similar. Un hijo se enfada contigo, un niño pequeño dice, ahora me voy, y empieza a andar, se aleja y de repente
pues no sé, se encuentra con un perro y vuelve corriendo, ¿no? Bueno, pues un poquito eso es lo que de alguna manera está pasando, ¿no? De una cierta distanciamiento de la autoridad, de alejarse, de criticar, a de repente encontrarse este gran problema y darse la vuelta y decir, ya, ¿cómo vas a responder? ¿No? Vuelven a aumentar aún más las expectativas en la autoridad. Y en esa situación es la que nos encontramos hoy. Autoridades en general muy debilitadas, con poca autorización informal de los sistemas que venían deteriorándose mucho del tiempo, porque ya no cumplían las expectativas, digamos, normales, y de repente aumentan las expectativas por la crisis, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, veamos. Las crisis afectan a las autoridades. Aquí tienen estas gráficas de The Economist, ¿no? Donde ven pues, el 11 de septiembre o la crisis de los rehenes de Irán en el 79. Todas afectan, como ven, al nivel de aceptación de los presidentes, que es la autoridad informal que tienen, la que sostiene el cargo, como decíamos. Las crisis afectan tremendamente a las autoridades porque las ponen el foco sobre ellas y las expectativas, como decía, aumentan, ¿ya? Bien, por eso quería ahora lanzarles otra encuesta y en este caso les voy a pedir que piensen en su jefe directo, ¿ya? La persona a la que ustedes reportan. Bueno, si son ustedes el dueño de la empresa, pueden pensar, no sé, en un ministro o si quieren en el presidente de su país y rápidamente valoren qué ha pasado desde que ha empezado la crisis. Su reporte directo, al que reportan directamente, ha aumentado. Su autoridad informal, la credibilidad que tiene, ha aumentado mucho, un poco, se mantiene igual, ha disminuido un poco, incluso ha disminuido mucho. Resultados fascinantes. Vamos a darles unos minutos más para que terminen de, unos segundos más para que terminen de votar. Unos resultados fascinantes. Nacho, yo creo que ya podemos mostrar los resultados, si te parece, para que los puedas comentar. Ya los proyectaré. Muy bien. Bien, pues ahí lo tenemos. Más o menos se mantiene igual. Esta es la mayoría, un 35%. Algunos consideran que ha aumentado un poco. Hay una mayor tendencia hacia arriba de aumentar la autoridad informal. La disminución no se ha producido tanto. Bien, me alegro. Esto es señal de que algo se está haciendo. Ahora, de todas maneras, también una de las cosas que suele pasar, ¿ya? Quiero avisar, es que en los inicios de las crisis, cuando se aumentan esas expectativas, hay un voto de confianza en una respuesta. Con el tiempo esto puede ir mermando, por lo tanto hay que mantenerse especialmente atentos a cómo nuestro nivel de autoridad informal, nuestra aceptación por parte del sistema, estoy hablando ahora refiriéndome a la persona a la que reportan, cómo varía, porque esto va cambiando, como digo, de forma dinámica a medida que cumplan o no con las expectativas. Y las expectativas van cambiando durante la crisis, ¿ya? Por lo tanto, hay que estar siempre mirando, observando y tomando nota de lo que sucede. Muy bien. Hay otros conceptos que les decía que íbamos a aclarar, ¿no? Que era el tema de la gestión y el tema del liderazgo, ¿no? Hemos hablado mucho de la autoridad como un rol que, como vemos, es dinámico, pero desde ese rol uno puede hacer muchas cosas, ¿ya? Y puede gestionar o puede ejercer liderazgo. Y nosotros distinguimos esto. Creo que es tremendamente útil esta distinción porque la gestión se hace de una manera y el liderazgo se hace de otra. Y mezclar esos dos conceptos nos lleva a que usemos herramientas de un ámbito en el otro y eso genera tremendos problemas. ¿Ya? Para poder distinguir gestión de liderazgo tenemos que hacer esta distinción previa, que es la base de nuestro modelo, y es que existen dos tipos de desafíos, ¿no? Que enfrentamos como grupos humanos. Uno que llamamos desafío técnico, donde el grupo sabe lo que hay que hacer, donde hay una solución conocida y por lo tanto hay expertos asignados, recursos. Por ejemplo, si yo voy con mi auto y se estropea y empieza a echar humo, yo sé, bueno, que tengo que llamar al seguro. Seguro va a mandar una grúa, va a venir la persona con la grúa, lo va a recoger, lo va a llevar a un garaje y allí lo van a arreglar, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar, lo que debería pasar. Y lo que quiero es que se haga de una forma eficiente, ¿no? Que lo hagan todo rápido y me arreglen el coche lo antes posible. Este es el ámbito de la gestión, ¿ya? Y hay personas con autoridad que tienen que gestionar en su día a día todos aquellos ámbitos donde nos movemos en nuestra zona conocida, en la zona de confort. Que no quiere decir que sea fácil, pero es donde sabemos lo que hay que hacer. A eso lo vamos a llamar gestión.
Y eso lo puede hacer una autoridad y lo debe hacer una autoridad, y estoy seguro que todos ustedes lo saben hacer muy bien. Distinto es cuando estamos en una situación desconocida, una situación nueva, lo que nosotros llamamos una situación adaptativa, una situación donde la solución no está disponible, donde hay distintas opiniones de lo que se podría hacer, ¿no? Hay distintos grupos de opinión que se debería hacer para manejar esta situación, pero nadie sabe realmente. Y entonces esto nos lleva a una situación de incertidumbre donde esas distintas opiniones, el hecho de no saber lo que estamos haciendo, va a disparar nuestra emocionalidad. Esto es muy importante. Los grupos, cuando enfrentan situaciones adaptativas, la emocionalidad del grupo pasa a ser un factor crítico y donde vamos a estar obligados a experimentar y innovar, porque si queremos aprender algo, tenemos que probar. Y justamente cuando nos vamos al tipo de desafíos que estamos enfrentando ahora del coronavirus, es un tipo de desafío que justamente está en este ámbito. Y este tipo de ámbitos, como digo, requieren liderazgo. Las herramientas de eficiencia, de control que veíamos en la gestión, que son muy importantes en el mundo de lo conocido, son contraproducentes en el mundo de lo adaptativo, donde requerimos justamente herramientas mucho más de aprendizaje, de innovación, de empoderamiento, que son muy distintas de las que hacen falta en el otro ámbito. Entonces, con esta distinción yo creo que es fácil darnos cuenta que por un lado tenemos la autoridad, la persona o personas que tienen ese cargo conferido dinámico, y que esas autoridades pueden hacer dos cosas: gestionar o pueden liderar, ¿no? Y aquí es donde se abren las oportunidades en esta situación de crisis. Este es un ejemplo. El señor Trump, en mi opinión, en nuestra opinión en general, lo que está haciendo es tratando justamente el problema como si fuese un problema técnico. Es decir, está diciendo que hay una solución, él tiene la solución, está personalizando en sí mismo y está diciendo a la gente que esté tranquila porque él como experto ya tiene claro el proceso por el cual él va a salvar al país, ¿no? Y que esto es una cuestión de pocos días y que si le dejan hacer lo que él quiere hacer, el problema se va a resolver pronto. ¿Qué sucede? Bueno, pues que desde su primera declaración de que está todo bajo control hace 3 semanas a convertirse en el país del mundo que tiene más casos y más muertos, pues evidentemente nos damos cuenta de que esos mecanismos que él decía tener, esas soluciones, que cada vez que las ofrecía, ¿no? Su asesor médico ponía cara de espanto, bueno, pues estamos viendo que no funcionan. Y esto no es solo un problema a nivel de vidas humanas, a nivel del deterioro que supone, sino que además genera algo adicional que quizás no somos muy conscientes, pero que es un gran peligro. Y es que cuando aparece este tipo de personalidades que asumen la responsabilidad como si fuesen los expertos, incluso en un problema desconocido, que tienden a monopolizar el control, las propuestas, lo que estamos generando en el grupo es dependencia. Estamos generando gente pasiva que espera efectivamente que esa autoridad que dice tener la solución la implemente. Entonces, lo que hacemos los demás es esperar, hacemos vida, entre comillas, normal, y toda la responsabilidad la derivamos hacia arriba. Esto en nuestras empresas es un tremendo problemón, porque nosotros no queremos tener gente en las empresas pasiva que está esperando indicaciones, ¿ya? Queremos gente que sea responsable, que esté empoderada, que asuma y que efectivamente aporte valor para que podamos salir de esta situación mejor que como estábamos antes, ¿no? Con aprendizaje. Pero si nosotros tomamos este rol de salvadores, generamos inmediatamente dependencia, pasividad. Y si además no somos capaces de dar respuestas a esas expectativas que nosotros mismos hemos creado, lo que sucede es que la gente se pasa a la contradependencia, se pasa a la pataleta, al berrinche. ¿Ya? Tú me dijiste, tú me prometiste, tú aseguraste que esto iba a ser así, yo confié en ti y me estás defraudando, ¿no? Entonces aquí empieza el berrinche. Y ahora, por ejemplo, a Trump le está pasando que cuando las cifras se disparan, él empieza a echarle la culpa a los gobernadores, ¿no? Diciendo que la responsabilidad es de los otros. ¿Qué se genera en ese sistema? De todo menos aprendizaje. Y al final el liderazgo, como hemos visto antes, es movilizar a todo el sistema para que entre todos seamos capaces de generar nuevas opciones, nuevas propuestas, generar nuevas capacidades que nos permitan progresar. Bien, les voy a poner ahora un ejemplo de un video de una persona que toma una actitud muy distinta de la que toma Trump y que yo creo que nos puede ser útil a la hora de valorar otras opciones desde ese rol de autoridad.
Este es Arne Sorenson, es el CEO y presidente y CEO de Marriott, y este es un mensaje que dio hace unos poquitos días, hace un par de semanas, y que... Hello, Marriott Associates. I'm here to give you an update on the impact of coronavirus, or COVID-19, on our business and the steps we're taking to respond to it. Because of the profound impact COVID-19 is having on so many of us around the world, this is the most difficult video message we have ever pulled together. Our team was a bit concerned about using a video today because of my new bald look. Let me just say that my new look is exactly what was expected as a result of my medical treatments. I feel good, and my team and I are 100% focused on overcoming the common crisis we face. Now let's talk about that crisis, COVID-19. Let's start with the health challenge itself. Across our company, the number of COVID-19 infected associates is low, and I'm grateful for this. I want to acknowledge the associates who are dealing with it as a patient, a parent, family member, or friend, and the hundreds of Marriott colleagues who are at this minute quarantined. Our well wishes and thoughts are with all of you. In terms of our business, COVID-19 is like nothing we've ever seen before. For a company that's 92 years old, that's borne witness to the Great Depression, World War II, and many other economic and global crises, that's saying something. But here are the facts. COVID-19 is having a more severe and sudden financial impact on our business than 9/11 and the 2009 financial crisis combined. The worst quarter we had in those earlier crises saw a roughly 25% decline in hotel revenues on average across the globe. In this case, which began in Greater China in January, we quickly saw a 90% decline in our business in China. In the 2 months since, we have seen COVID-19 extend to the rest of the world. In most markets, our business is already running 75% below normal levels. The principal challenge we face is obvious. Governments all around the world are taking the steps to contain COVID-19. The restrictions on travel, gatherings of people, and required social distancing is having an immediate impact by depressing demand for our hotels. As a result, we have hotels around the world that can't operate without incurring substantial economic losses and risking permanently their ability to reopen when this gets behind us. This has caused hundreds of hotels to close or start the process of closing until such time as demand begins to return. Given these circumstances, we've been forced to take proactive steps to respond to the crisis and are putting into place business contingency plans globally. While pieces of these continent contingency plans vary, given the differences in local laws and the geographies where we operate, certain elements are universal. We've worked to take controllable costs out of the business, like suspending all non-essential travel. We have paused all new hires, with the exception of a small number of mission-critical positions. We have stopped all hotel initiatives for 2020 and have gone dark on our brand marketing and advertising during this period. Both Mr. Marriott and I will not be taking any salary for the balance of 2020, and my executive team will be taking a 50% cut in pay. Above property around the world, we are moving to shortened work weeks. And in the US, we are also putting in place temporary leaves for at least the next 60 to 90 days that will impact most associates at our headquarters and above property locations. At the property level, contingency plans vary by geography and hotel occupancy rates, but for open hotels include closing food and beverage outlets, reducing staff, and closing floors of hotels. More details about these actions and what they mean will be shared through local HR teams. If there is any good news visible today, it is the signs of early recovery in Greater China. China appears to have succeeded in reducing the spread of COVID-19 through strong counteractions. China is now bringing manufacturing back online, and we are seeing some early signs of lodging demand begin to return. If this holds, it may bode well for the course of this epidemic in other parts of the world. In 2 weeks, I will mark my 8th anniversary as CEO, a position I accepted on the heels of 2 legends in hospitality. As a leader, I've experienced so many wonderful highs and a good number of challenging lows. I can tell you that I have never had a more difficult moment than this one.
There is simply nothing worse than telling highly valued associates, people who are the very heart of this company, that their roles are being impacted by events completely outside of their control. I've never been more determined to see us through than I am at this moment. While it's impossible to know how long this crisis will last, I know we as a global community will come through the other side, and that when we do, our guests will be eager to travel this beautiful world again. When that great day comes, we will be there to welcome them with the warmth and care we are known for the world over. As I close, I encourage you to please take care of yourself, your friends and family, and the community around you. I wish you good health and a sense of optimism. Together, we can, and we will overcome this, and we'll thrive once again. Thank you, and be well. Hello. Muy bien. Este es un vídeo que ya hace 3 semanas envió Arne Sorenson y realmente a mí me encanta porque yo creo que recoge muchas de las cosas que efectivamente pueden ser las herramientas, ¿no?, en las que nos vamos a basar en estas circunstancias. O más que herramientas, actitudes, ¿no? La primera es la humildad. Yo creo que es tremendamente importante reconocerse que a pesar de tener un cargo de autoridad, que a pesar de ser la persona que se supone que tiene que proveer las respuestas, en estos momentos, ante crisis como esta, no es posible tener todas las respuestas. Uno no es el salvador. La humildad de reconocer que uno no sabe lo que hay que hacer y que esto le lleva justamente a tener que buscar opciones, involucrar, integrar, empoderar, ¿eh? La humildad de no creerse omnipotente, ¿ya?, que es uno de los grandes errores que se puede cometer en una situación de incertidumbre. Esta humildad no implica que no tomemos decisiones difíciles, ¿eh? No estoy hablando de una humildad que me lleva a retraerme, a quedarme en la reflexión. Al revés, esta humildad lo que me tiene que decir es, bueno, no sabemos, no estamos seguros, pero con la información que tenemos, esto es lo que consideramos que es más importante ahora mismo. Y atreverse a tomar esas decisiones que sin total certeza nos permiten tener estrategias de progreso. A esto hay que unirle visibilidad, ¿eh? Cuando decía antes, cuando hay una crisis, hay un problema, ese niño que se encuentra al padre, lo primero que dice es al perro, es buscar al padre o a la madre, quiero decir. Si no la ven, se va a subir muchísimo más la ansiedad, ¿no? A lo mejor sus padres no tienen que hacer nada, el padre se ve solo, pero el hecho de que la autoridad esté ahí ayuda a bajar nuestra ansiedad. Es por eso que cuando hay una emergencia natural, inmediatamente miramos en televisión a ver si va el presidente, si van las personas importantes, porque nos baja la ansiedad. Y en estos desafíos de crisis, uno de los problemas que hay justamente, como decíamos antes, es que la emocionalidad va a estar muy alta y la visibilidad de la autoridad, la presencia, ¿ya?, es tremendamente crítica a la hora de contener la ansiedad y las emociones del grupo. Por ejemplo, Arne Sorenson está mandando una serie de informes, el otro día me llegó uno, actualizando lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es tremendamente crítico mantenerse visible ante toda la organización y no recluido en despachos o en comités de emergencia, ¿no?, que a veces es la tendencia que hay. Cuando no tenemos clara la respuesta, tendemos a irnos atrás y eso es muy contraproducente, ¿no? Otra cuestión importante es la empatía. Yo creo que aquí reconocer el dolor, el sufrimiento, ponerse en los zapatos del otro, que el otro se sienta visto, es fundamental. En estas situaciones de cambio no hay nada que a la gente le moleste más que sentir que se les está pasando por encima, sin consideración, sin tener en cuenta la situación, como si esto fuese, como si el plan que se propone no fuese difícil de digerir. Es tremendamente importante que la gente se sienta vista en su dignidad. Y la visibilidad, cuando aparezcan las figuras de autoridad, deben hacerse desde esa empatía de reconocer lo difícil de la situación. Porque a lo mejor esa autoridad lo está pasando mal, pero tiene para comer y hay otras personas que no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo yo soy capaz de integrar todas esas pérdidas que están produciendo el sistema y reconocer que estoy desde mis esfuerzos tratando de hacerme cargo de toda esa diversidad de situaciones que se producen? Autenticidad y transparencia.
A la gente le molesta mucho sentir que en estas situaciones les están engañando o que se está tratando se pretende ser lo que no se es, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este vídeo vemos a Arne sin pelo, porque había pasado por un cáncer, y él aparece como está, ¿no? desde la situación que está viviendo, no para quedarse en ella, pero sí para que se le reconozca en la persona que es, auténtico, ¿no? Y con transparencia de lo que está pasando, sin ocultar. En situaciones de crisis no hay nada que afecte más la credibilidad de una autoridad que la gente se sienta o no vista o engañada, ¿no? Esas son dos cuestiones que hay que evitar a cualquier costa. Mucho mejor una transparencia difícil que una da a medias, porque al final se vuelve contra nosotros. Otra cuestión importante es reconocer que, como es una situación adaptativa, de cambio, de incertidumbre, el foco principal tiene que ser el aprendizaje y la adaptación. Por supuesto, hay que mantener las constantes vitales del sistema, pero ese no debería ser el gran propósito que nos convoque. Debemos encontrar y generar espacios para aprender, para innovar. Todos estamos, por ejemplo, en este webinar, haciendo algo que probablemente para muchos hace un par de semanas no era habitual, y todos estamos aprendiendo. Y hay que aprovechar justamente para aprender y después, cuando pase, ojalá pase pronto, ver qué cosas que funcionaron empiezan a ser útiles, qué paradigmas que se rompieron durante esta temporada, por ejemplo, con relación a la confianza en los colaboradores o con relación al teletrabajo. ¿Cuántos de esos paradigmas se han visto desafiados? Hemos aprendido que es distinto de lo que pensábamos y podemos mantener eso como práctica para el futuro. Hay industrias, por ejemplo, para no salir de los hoteles, que ya están integrando nuevas cosas, no sé, check-in, por ejemplo, con reconocimiento facial para que la gente no tenga que tocar nada, cosas que uno sabe que probablemente van a ser importantes después, ¿no? Durante bastante tiempo. Entonces, ¿cuánto ya estamos pensando en el futuro y aprovechando para hacer esto? Y no solo para mantener las constantes vitales de la organización, que por supuesto es absolutamente crítico y básico. Y otra cosa que hace Arne, que a mí también me gusta mucho aquí, es generar esperanza y propósito, ¿no? O sea, él habla de las crisis que pasó la empresa y del sentido que tiene la empresa y para qué están en el mundo y qué aportan al mundo. El propósito de saber para qué existimos, para qué es importante que nosotros sigamos adelante. Tener claro el propósito, que es aglutinador, que genera energía, que genera un foco para las personas, ¿no? Hay muchas empresas que cuando les preguntas por el propósito te dicen, bueno, ganar dinero. Ganar dinero, para eso están todas. Pero ¿para qué está la tuya? ¿Por qué la tuya es importante? Porque tiene un nicho de mercado único. ¿Qué es lo que os hace especiales? Porque eso especial es lo que le da sentido a todo el esfuerzo, a todo el sacrificio y a todo lo que estamos pasando. Estos son como de alguna manera las actitudes de las que ejercer un liderazgo en el cual, en vez de arrogarnos la responsabilidad, asumirla como gestor, tratando de ser salvador y generando esta dependencia que hablábamos antes, empiezo a generar empoderamiento, empiezo a aglutinar a las personas, empiezo a catalizar procesos de innovación, de aprendizaje. De alguna manera es más que tratar de ser el goleador del equipo, el que coge la pelota y regatea a todos y mete gol, es el entrenador que genera una serie de lineamientos para que en ese campo de juego los demás efectivamente sean los que marcan los goles. Este cambio de paradigma de autoridad es tremendamente crítico y, como digo, cada vez más necesario, porque el mundo, esta no va a ser ni mucho menos la última crisis que vamos a enfrentar. Quería lanzar la última encuesta rápidamente para ver si creen que estos atributos ustedes los han visto en el CEO de su empresa, ¿no? Si ustedes son el CEO pueden autoevaluarse, ¿ya? Y simplemente poner sí o no. ¿Han visto humildad en la actitud de los responsables? ¿Se han tomado decisiones difíciles, ¿ya? Basadas en datos, los disponibles al menos? ¿Ha habido visibilidad o su autoridad se ha quedado un poco más en el back office, no apareciendo, no asumiendo la tensión de la situación? ¿Qué hay de la empatía? ¿Cuánta empatía se ha demostrado por todos? ¿Cuánto se ha hablado del sufrimiento? ¿Solo se ha hablado de la empresa en abstracto? ¿Ha habido autenticidad y transparencia o no sienten tanto? ¿Cuántos han estado aprovechando esta ocasión para aprender y adaptarnos, para empezar ya a generar nuevas posibilidades de futuro?
Y por último, cuánto nos hemos apalancado en la esperanza y en un sentido de propósito compartido para empezar a construir lo que venga después. Ya tenemos una amplia participación y esperemos unos segundos más para mostrar los resultados. Muy bien, pues aquí los resultados la verdad es que son muy positivos en general, todos estamos viendo sobre todo, no me sorprende para nada que Decisiones Difíciles sea el que más alto de todos, porque como digo, esto es lo que normalmente sabemos hacer desde la autoridad, y muchas veces tiene que ver, como decía, con el ámbito de la gestión, y es lo que en general hemos visto que se han concentrado la mayoría de las personas con autoridad. Los que quedan más bajos tampoco difieren mucho, eso sí me sorprende más, el más bajo es la visibilidad, con un 74%, lo cual es bastante alto igual. Y lo digo que me sorprende, y me alegro, ojo que me alegro, pero me sorprende porque cuando yo lo miro a nivel político, por ejemplo, no es lo que más se ve. Es decir, en general está faltando bastante humildad, está faltando bastante empatía en muchas ocasiones, etc., ¿no? Pero si esto es lo que ustedes han podido ver de su CEO, me alegro de que así sea. Voy a acabar ya con un último video de una persona que en mi opinión sí que ha estado ejerciendo estos atributos, a ver a ustedes qué les parece. Hay un momento dado que dice por ahí pollo en la traducción, es que dice chicken, de check-in, pero como dice chicken, pues resulta que lo traduce por pollo, pero se refiere a check-in, ¿ya? Vamos a ver este video. Evening, everyone. That I would jump online quickly and just check in with everyone, really, as we all prepare to hunker down for a few weeks. Excuse the casual attire. Can be a messy business putting toddlers to bed, so I'm not in my work clothes, so forgive me for that. I do just want to prepare everyone that because of the lag with COVID-19, the time from someone having contact with someone who has it, catching it themselves, then being symptomatic and being tested and positive, there's a number of days before all of that happens. So we won't see the positive benefits of all of the effort you're about to put in for self-isolation for a few days yet, quite a number of days. I'd say at least 10 days. So don't be disheartened. Our numbers are going to go up. And the modelling I've seen suggests that they will go up quite considerably. We'll see quite a steep rise. In fact, I'm expecting we may see several thousand cases over a period of time until we then will start to, we hope, see the effects of what we're doing with self-isolation having a positive impact. So don't be disheartened when you see that. Don't be disheartened when you see that ongoing increase because of that lag. All of the efforts that we're putting in should eventually show if we all follow the rules. Till then, do check in on your neighbours. Do especially check on those who may be elderly. Give them a call, see what their needs are. And if you can help them, go out and grab their essentials and pop them on the front door for them. Just remembering the way we can keep them safe is by keeping our distance. Remember, stay at home, break the chain, and you'll save lives. And it's as simple as that. That's everyone's job for the next 4 months. Muy bien, esta mujer es Jacinda Ardern, que es la presidenta de Nueva Zelanda, el país que, según los estudios, ha mejor manejado esta situación. Ha habido 12 muertos, 1.000 personas infectadas. En cuanto vio la magnitud de la crisis, se cerró el país y ya están reabriendo. Este próximo lunes vuelve la actividad normal. Y ella es un ejemplo de lo que se puede hacer con, de alguna manera, todas las herramientas que hemos visto antes, ¿no? La humildad de reconocer el problema, la cercanía, la empatía. Ahí la veíamos en su casa después de haber acostado a su bebé. Esta mujer es reconocida como una de las más contundentes al mismo tiempo a la hora de
tomar decisiones, ¿no?, en esta situación de incertidumbre. Y lo que ha llamado, por ejemplo, la atención aquí a Forbes es que en general los países que mejor han manejado esta situación están en general dirigidos por mujeres, y según Forbes han actuado desde la verdad, lo que hablábamos nosotros, desde la transparencia, la autenticidad, han sido decisivas, como decíamos, se han basado en la tecnología, que es yo lo que diría aprendizaje e innovación, la tecnología al final es la forma de hacerlo, pero había una actitud clara de aprender rápidamente y desde el amor, que es lo que nosotros planteábamos como empatía, el reconocimiento de la dificultad y de las situaciones que se están viviendo. Este es el estudio que hizo Forbes, ha salido esta misma semana, y me parece llamativo que aquí estamos hablando de muchas mujeres como presidentes de países que han sido las que están siendo reconocidas como las que mejor en general están manejando esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay un cambio de paradigma. Sin ninguna duda, esta situación va a cambiar muchos paradigmas, como el teletrabajo, la confianza, cómo ejercer un cargo medio, cómo manejar no sé, el tema digital, etcétera, etcétera. Pero también creo que va a haber un profundo cambio de paradigma a nivel de cómo ser autoridad, cómo comportarse autoridad en un mundo cada vez más incierto, más dinámico, más complejo, más difícil de gestionar, donde la autoridad que ya estaba en crisis, que como hemos visto estaba ya en crisis desde antes del coronavirus, después del coronavirus muy probablemente las expectativas de la gente en cómo ser autoridad van a cambiar. Y porque el mundo que viene necesita justamente autoridades que en lugar de generar dependencias sean capaces de generar espacios de empoderamiento, de integración de la inteligencia colectiva para generar innovación y progreso. Y hasta ahí mi presentación, y ahora, si les parece, podemos contestar algunas preguntas. Fenomenal, Nacho, muchísimas gracias. Una presentación extraordinaria. Muchas gracias. Y acá hay varias preguntas. ¿Sí? Tenemos 9 minutos. Sí. Una de las preguntas es cómo conseguir el equilibrio de una persona en un rol de autoridad con su equipo, que tiene la expectativa de que haya un salvador cuando están enfrentando situaciones complejas. Sí. Bien, es una pregunta tremendamente importante, porque muchas veces no es porque la autoridad quiera aparecer como salvador, sino que el grupo pide un salvador, ¿eh? Bien, estas situaciones hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno empieza a frustrar esa expectativa y empieza a querer integrar a ese grupo para que sea también corresponsable del problema, cuando el grupo prefiere justamente esa actitud de pasividad y de dejar que toda la responsabilidad sea de la autoridad, lógicamente van a entrar en la pataleta, ¿no? Y eso es lo que queremos también evitar. Hay que ser muy consciente de cuál es el ritmo que yo puedo frustrar esa expectativa. Y en algunos ámbitos probablemente yo tenga que aparecer mucho más como salvador, hacerme cargo de ciertas cosas. En otros ámbitos tendré que ceder espacios o generar espacios, más que ceder, generar espacios paulatinos, en otros incluso un poco más radicales, pero siempre a un ritmo que sea aceptable por el sistema. Es un poco como los niños, uno no puede llegar y de un niño que está absolutamente dependiente de un minuto para otro, soltarle y decir, ahora búscate tú la vida solo, ¿no? Hay que hacerlo de forma paulatina pero intencionada, y yo creo que eso es crítico. En general no tendemos a hacer eso y, como digo, hay muchos grupos que se resisten, pero ese es el ejercicio de liderazgo. Si el ejercicio de liderazgo fuese fácil, lo haría cualquiera, ¿no? De hecho, nosotros decimos muchas veces que el liderazgo es frustrar las expectativas de un grupo a un ritmo que el grupo pueda soportar, ¿eh? Y eso es lo que yo recomendaría aquí. Si la expectativa es que la autoridad lo va a resolver todo, ¿cómo empiezo a generar espacios donde los demás tienen que involucrarse, pero a un ritmo que es manejable para el grupo? Porque si no, es muy probable que entremos en justamente la pataleta, que tampoco nos va a permitir avanzar mucho. Nacho, otras preguntas. ¿Sí? Tenemos bastantes preguntas hoy. Hay un bloque de preguntas que tienen que ver precisamente con la gestión de la organización y con las expectativas que se tienen con los equipos de trabajo, dada la situación que se está viviendo con el coronavirus. Sí, algunas personas dicen, yo veo que estamos enfrentando unos cambios muy grandes, por un lado equipos que están en teletrabajo y por otro lado la realidad de volver a la organización, pero con unas metas
que pareciera que no hubieran cambiado y no estuvieran tomando en cuenta la realidad actual. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bien, una de las cosas que yo creo que es importante en todos los procesos adaptativos es darse cuenta que para que un sistema progrese tiene que mantener muchas cosas. Hay que definir qué es lo que debe mantener. Tiene que generar nuevas cosas, que eso es lo que le vamos a llamar innovación, pero también tiene que aceptar perder ciertas cosas. Si yo no acepto perder o desaprender, es imposible que pueda aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una organización se plantea la posibilidad de salir más reforzada, mejor preparada para el futuro, tiene que pensar qué es lo que tenemos que aprender, pero al mismo tiempo tiene que pensar qué desaprender. Y una de las cosas que tiene que desaprender es que el mundo, sus objetivos, su estrategia, sus planteamientos, sus supuestos de antes de la crisis van a volver el día que levanten el confinamiento. Porque eso no va a suceder. Como digo, aquí hay un cambio de paradigma, hay un desarrollo de herramientas, de capacidades en el grupo que va a hacer que las personas estemos en otro sitio. Y como estamos en otro sitio, no podemos seguir actuando o poniendo los mismos objetivos o los mismos procesos que teníamos antes. Si nosotros somos responsables de una organización, una de las cosas que yo invito a hacer ahora es empezar a pensar qué son aquellas cosas que se están demostrando con esta crisis que ya no son necesarias, que a lo mejor incluso hace 5 o 10 años que teníamos que haber dejado de hacerlas. ¿Cuáles son esas propuestas, esos objetivos, esas estrategias que yo tenía en mente, que en el fondo eran un 10% más de lo que hacía hasta ahora, que me las tengo que replantear de cabo a rabo? ¿En qué está la gente? ¿Qué está mi gente? Y eso va a depender de la empresa y de la industria y de cómo hayan transitado esto. ¿En qué está mi gente y desde dónde están, qué cosas me puedo plantear hacer? Habrá cosas que habrán progresado muchas, otras habrán echado atrás, pero lo que está claro es que no vamos a estar en el mismo punto que antes. Esto no es un paréntesis, es lo que quiero decir. Esto fue un punto y aparte. Si alguien cree que simplemente va a cerrar el paréntesis y volver a lo que había antes, yo creo que ese es el gran error que se puede cometer hoy en día. Nacho, muchas preguntas también ligadas con algo que ya tú has mencionado, pero siguen apareciendo preguntas, así que a lo mejor es un tema que se puede profundizar. Sí, por supuesto. Tiene que ver con la frustración de expectativas precisamente. ¿Cómo se mantiene la empatía? ¿Cómo se comparte esa información? ¿Cómo se acompaña a un grupo a no solo sus derechos, sino también sus deberes, su responsabilidad en un momento como el actual, que representa tantos retos por la incertidumbre? Mira, yo creo que, por ejemplo, ahí en el vídeo que veíamos de Arne Sorensen, él lo plantea muy claramente. Él en un momento dado, no sé si se han fijado, prácticamente se quiebra, ¿no? A la hora de plantearle al grupo que va a tener que despedir a mucha gente, y no porque lo hayan hecho mal, que eso probablemente a él no le dolería, sino porque por circunstancias que van más allá de su responsabilidad. De hecho, creo que lo dice así literalmente. Y él prácticamente se quiebra en ese momento. Él no está dejando de hacer cosas dolorosas, pero está mostrando al mismo tiempo empatía. A la gente lo que le molesta es que hagas cosas dolorosas sin sentirse vistos por lo que eso significa, ¿no? Entonces, la empatía no quiere decir que deje de hacer cosas dolorosas. Ahora, también la gente es inteligente. Dice, bueno, me estás pidiendo cosas dolorosas, estás frustrando mi expectativa, incluso me vas a poder despedir, pero tú también estás siendo justo en asumir parte de la responsabilidad. Entonces, él empieza por decir que él no va a cobrar un salario y que su equipo directivo va a dejar un 50%. O sea, él no se está quedando fuera de las medidas, él no se está quedando fuera del dolor que se va a generar en ese sistema. Él mismo aparece como parte de los que efectivamente les está afectando la situación. Si yo tengo un grupo y le digo vamos a tener que tomar medidas muy duras, voy a tener que despedir o bajar salarios, y la gente ve que primero parece que me da lo mismo y segundo que para mí todo se mantiene igual que antes, inmediatamente eso va a generar una rabia absoluta en el sistema. Entonces, no es solo herramientas hacia los demás, tengo que también mirar hacia mí para que esa frustración de expectativas esté dentro de un margen razonable para todos. Ojo, no estoy diciendo que sea igual para todos, pero sí que sea suficientemente equitativo como para que sea aceptable. Nacho, muchísimas gracias. Es el tiempo que tenemos por el día de hoy. Quiero sencillamente conectar con algunas de las otras preguntas y comentarios que estoy viendo en el chat de Zoom, y es recordarles a todos los
participantes que estos webinars, este ciclo de webinars, se encuentra en la página de CLA Consulting de YouTube, Liderazgo CLA. Y en esa página van a encontrar desde el primer webinar que hicimos, el 8 de abril, ¿sí?, con Fernando Araujo, un webinar sobre la experiencia de su secuestro, y algunas de las preguntas que están planteando hoy están ligadas con esa conversación. El webinar de la semana pasada con Rafael de Cárdenas sobre cómo obtener claridad en un momento de tanta ambigüedad, de tanta confusión. También lo van a encontrar en Liderazgo CLA, donde van a poder profundizar algunas de las preguntas. La próxima semana estaremos con Eva Cerrolaza. Eva es coach, también es española, también está en Madrid. Han vivido esta experiencia del coronavirus. Como Ignacio nos llevan unos meses de ventaja en España y van a poder ver nuevamente una mirada desde el ser y profundizar en algunas de las cuestiones que están planteando hoy. Con eso, pedirnos, agradecerles nuevamente su participación, desearles una muy saludable y una muy feliz semana. Muchísimas gracias a todos.